Gracias por acompañarnos. En esta ocasión modelaremos un mueble de televisión de una manera distinta como lo hemos estado haciendo. Vamos a trazar un rectángulo de 1.9 por 35 y le vamos a dar una altura de 5. Vamos a generar un grupo, el cual será un elemento para el resto del modelado. Si le damos varios clics, se seleccionan todas las caras que están unidas. Le damos clic derecho y Make Group. Esto ya es un grupo. Los grupos se recomienda usarlos cuando se van a hacer modificaciones a las copias. Vamos a generar algunas copias. Las hice a cada 100, más las voy a estar moviendo. Vamos a trazar una guía a 80. Pues este primer módulo va a ser precisamente de 80. Vamos a continuar usando estos elementos. Los grupos también pueden modificarse de manera independiente. Si le damos clic derecho y Edit Group, modificamos únicamente este grupo, a diferencia de los componentes. Recuerden que al presionar Control se hace una copia. Este va a ser el forro y le vamos a dar 1.3 para que quede de 6, y así seguimos editando los grupos. Clic derecho y editar grupo. Esta forma de modelado se recomienda cuando van a generar varios componentes, que es lo que vamos a hacer en este tutorial. Esta es la base. Como son grupos, se requiere de más RAM, entonces vamos a estar guardando constantemente. Vamos a trazar ahora un rectángulo y le vamos a dar también una altura de 1.9 por lo de las tablas de 19 milímetros. Le damos 5 adicionales y tenemos la base. En este caso lo voy a dejar este nivel y voy a aprovechar para editar este de una vez. Le damos varios clics para seleccionar todos y también lo vamos a hacer grupo. Ahorita solamente hemos estado generando grupos y solo seguimos modelando. Vamos a trazar una guía a 50, que es la altura que va a tener este mueble. Con Control se hace una copia. Clic derecho, editar grupo, y así vamos modificando las partes. Este quiero que llegue hasta aquí. Y este que sí tape el forro.
Estos los vamos a hacer costados. Los grupos posteriormente también, si se desea, se podrían convertir en componentes. Guardamos y tenemos nuestro primer cascarón. Ya hemos hecho varios modelos, sin embargo, si revisan los tutoriales, en todos se han aplicado técnicas diferentes. Irán viendo por qué se está trabajando de este modo. Vamos a hacer una copia de los elementos que me son útiles para uno más. Control para que sea copia, lo voy a poner a 500 exactos. Este quiero que tenga 40. También trazo una guía. Edito este grupo. Y sigo guardando. Este otro módulo le vamos a dar una altura de 140. La misma dinámica. Guardamos. Y bueno, también le voy a cambiar la profundidad. Por ejemplo, quedó de 40. Esto les voy a eliminar 10 centímetros. Clic derecho, Edit Group. Y guardamos. Ya está muy avanzado. Ahora vamos a continuar con este otro. Seguimos modelando. Aún no son ni grupos ni componentes todos los elementos. Vamos a trazar un entrepaño. Para eso hacemos un rectángulo. Le damos igual 1.9. Lo vamos a darle un remetimiento de 2 centímetros. Lo mismo, le damos varios clics, lo hacemos grupo. En este caso me voy a apoyar por los estilos visuales. Le voy a dar selecciono y lo voy a mover del centro al centro de la otra tabla. Lo regreso al otro estilo visual. Guardamos.
Seguimos guardando por lo que les digo de que se utiliza más RAM que con otro tipo de modelado. Vamos a hacer un entrepaño aquí también. Igual como todo, de 1.9. Lo hacemos grupo. Lo vamos a copiar a 33. A ver, por 4. Este lo eliminamos. Este también. Vamos a moverlos un poco. Bueno, aquí terminamos prácticamente la parte de modelado general